Bueno, compañeros, entonces una vez más, buenas noches. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Ejemplo 3.3. Elementos geométricos y deflexiones de una curva circular simple. Datos. Para una curva circular simple derecha, indica que su sentido de avance es hacia la derecha o su ángulo de deflexión principal es derecho, representado con la letra D, como lo muestra en la figura. Entonces tenemos unas coordenadas del PI, 1000 norte, 500 este. Azimut de la tangente de entrada tenemos el ángulo de deflexión principal, que para este caso vamos a hacer un paréntesis y vamos a suponer que ese ángulo no nos lo están suministrando, ¿sí? A su vez, nos están suministrando el azimut de la tangente de salida, que le vamos a colocar 91 grados, ¿listo? Azimut de la tangente de salida. Perfecto, nos dan la abscisa del PC, el radio de la curva y la cuerda unidad. Nos piden calcular los demás elementos geométricos, las coordenadas del PC y del PT, las coordenadas del centro de la curva y las deflexiones. Bueno, entonces, para comenzar el ejercicio, debemos tener en cuenta que los elementos geométricos que caracterizan a esta curva. Entonces, ¿cuáles son los elementos geométricos? Recordamos en su momento cuando vimos las demostraciones, ¿sí? Cuando hablábamos de la tangente, la cuerda larga, la externa, media, longitud de la curva, etc. Es importante aclarar algo. Como no nos dicen por qué método vamos a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Yo puedo calcular la longitud de mi curva por cualquiera de los dos métodos vistos en clase. ¿Como cuáles? Recordamos que sería el método cuerda grado y arco grado. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si nosotros comenzamos a calcular los elementos geométricos de la curva, si por ejemplo comenzamos con tangente, entonces sabemos que la fórmula para calcular la tangente es igual a R que multiplique a tangente de delta medios, ¿cierto? Se necesita el delta para poder comenzar. Entonces, vamos a analizar la figura que nos están dando. Esta es la figura que nos están entregando. Acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la figura? Un momentico. Listo, acá la tenemos. Entonces, ¿qué pasa con la figura? La figura nos indica, vamos aquí a hacer vamos a recordar que esta es la tangente de entrada, ¿cierto? Por acá vamos a tener lo que es la tangente de salida. ¿Listo? El azimut de la tangente de entrada, 31 grados, que ahí nos lo está visualizando perfectamente. Por lo tanto, esta línea sería el norte. ¿Listo? 31 grados, ese es el azimut. Por acá tenemos la tangente de salida. ¿Listo? Con un ángulo con un azimut de 91 grados. ¿Listo? Por lo tanto, como está en la norte, entonces el azimut es el ángulo que está formando desde esa norte hasta la tangente de salida, acá, de 91 grados. ¿Listo? Y recordamos que el delta es la proyección de la línea inmediatamente anterior. Ese sería el delta. ¿Listo? Entonces, para poder calcular ese delta, lo que nosotros debemos hacer es trasladar este ángulo. ¿Sí? Es trasladar este ángulo. Trasladamos el ángulo, ¿sí? A este punto. Tenemos la misma línea con la misma norte. Como necesitamos es el delta, entonces determinamos que el delta es igual a ¿qué? Es igual a 91 menos 31. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, dicho lo anterior, ya podemos continuar con nuestro ejercicio. Entonces, por acá, vamos a hacerlo por acá, vamos a hacerlo por acá. Listo. Entonces ya conocemos que nuestro delta
es igual a 60 grados. Bueno, listo. Entonces, comenzando con el cálculo de los elementos geométricos, vamos a tener que tangente es igual a ¿qué? A R, ¿cierto? Por la tangente de delta medios. Entonces, la tangente es igual a R. Nosotros debemos recordar qué valor tiene el radio, que es de 70 metros. Entonces, 70 metros que multiplique a la tangente de delta medios, ¿sí? 60 medios, listo. Entonces, la tangente, ¿a qué va a ser igual? Con sus calculadoras, ¿cierto? Rápidamente operamos. Vamos a tener un valor de 40.414, ¿listo? El valor para lo que sería la tangente, ¿listo? Tengamos en cuenta las unidades, ¿listo? Son metros, ¿listo? Bueno, también podemos calcular la cuerda larga. Vamos por acá, entonces, cuerda larga, ¿a qué va a ser igual? 2R que nos multiplique al seno de delta medios, ¿listo? Entonces vamos a tener que la cuerda larga, ¿a qué es igual? 2 veces que nos multiplique a 70, que es el radio, por el seno de delta medios. Entonces, esto sería 60 dividido en 2. Entonces, la cuerda larga va a ser igual a 70 metros. ¿Listo? Pues como se dan cuenta, siempre que nosotros hablamos del cálculo de los elementos geométricos, vamos a tener presente que solamente es aplicar la fórmula. ¿Listo? Eso es el cálculo de los elementos geométricos. Por acá. Entonces tenemos que la externa, aquí es igual a R, ¿sí? Aquí ya todas las fórmulas que se han suministrado en las clases anteriores, en el aula de clase, para ser más puntual. Bueno, de delta medios menos 1, ¿cierto? Acá la tenemos. Reemplazamos, entonces la externa que va a ser igual a 70, abrimos paréntesis, de 1 dividido en coseno de 60 medios menos 1, ¿sí? Acá con sus calculadoras operamos, esto nos da 10.83 metros, ¿listo? Ese sería el valor de la externa. Nosotros recordamos que en el aula de clase nosotros vimos otra fórmula para calcular la externa, si no estoy mal creo que fue como la cuarta demostración, que era igual a tangente por la tangente de delta cuartos, ¿listo? De delta cuartos. Entonces la externa es igual a la tangente, que la tangente es de 40.414 por la tangente de 60 cuartos. Entonces la externa, ¿a qué va a ser igual? Acá. La externa que va a ser igual. Entonces con las calculadoras, 10.83 metros. ¿Listo? 10.83 metros. Bueno, muchachos, tengamos en cuenta que hasta el momento lo que nosotros hemos realizado hasta el momento es el cálculo de los elementos geométricos. Los estamos calculando todavía, ¿listo? Bueno, continuamos. Entonces, continuando por acá, vamos a calcular lo que es la media. Entonces, vamos por acá. Entonces, la media, ¿a qué va a ser igual? A R, abrimos paréntesis, 1 menos coseno de delta medios, 1 menos coseno de delta medios,
¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces la media, ¿a qué va a ser igual? Reemplazamos, pues acá, el radio es igual a 70, abrimos paréntesis, 1 menos 1 menos coseno, el delta es de 60, ¿cierto? 60 medios. Y aquí nos vamos a dar cuenta que la media es igual a 9.378. 9.378. Listo. Entonces ahí con sus calculadoras nosotros vamos operando. Listo. Longitud de la curva. Entonces, la longitud de la curva, como ya les dije al inicio del video, nosotros la podemos desarrollar por cualquier método. Entonces acá rápidamente vamos a aplicar pi por r, perdón, delta por pi por r, listo, qué pena con ustedes, dividido entre 180. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Longitud de la curva es igual a ¿qué? Delta, ¿a qué equivale delta? Delta es igual a 60 por pi por r. Y el radio equivale a 70 dividido entre 180. ¿Listo? Entonces ahí con las calculadoras determinamos que esta longitud de la curva es igual a 73.30 metros. ¿Listo? 73.30 metros. Bueno, listo. Si nosotros queremos calcular la longitud de la curva por el otro método, tengamos en cuenta que debemos calcular el grado de curvatura. Bueno, vamos a hacer. Entonces, acá, longitud de la curva. Pues aquí va a ser igual lo que es la cuerda por el delta dividido entre el grado de curvatura. Entonces, longitud de la curva va a ser igual a la cuerda. Entonces, cuerda por el grado de curvatura. Exactamente. Como no hemos calculado el grado de curvatura, debemos calcularlo. Entonces, como primera instancia, vamos a calcular el grado de curvatura. Entonces, grado de curvatura, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, es igual a 2 veces el seno a la menos 1 de la cuerda dividido entre 2R. Tengamos en cuenta que estas fórmulas son las mismas que nosotros ya hemos visto en la aula de clase. ¿Listo? Por si de pronto alguno de ustedes no sabe dónde estamos sacando estas fórmulas. ¿Listo? Bueno, reemplazando, porque siempre que hablamos de los elementos geométricos se convierte en reemplazar valores. La cuerda es de 10. Esta información se encuentra en el, bueno, por acá, pues acá está la cuerda. Acá. Listo. Acá la estamos subrayando en color azul. Por acá. ¿Listo? Listo, muchachos. La cuerda igual a 10 metros. Listo, continuamos. 10 metros que ya lo estamos reemplazando. Y acá que multiplique a 2 veces R. 2 veces y R es igual a 70. Si mal no estamos, ¿cierto? Sí, es igual a 70. Es igual a 70. Listo. Entonces, el grado de curvatura es igual a... Bueno, acá también es algo importante. Siempre este valor se va a calcular o se va a suministrar en grados sexagesimales. ¿Listo? Entonces acá sería 8 grados con 11 minutos con 31.52 segundos. ¿Listo? Porque tendremos como grado de curvatura. Bueno, bien. Entonces, perdón. Ya hemos calculado los elementos geométricos. ¿Listo? Cada uno de los valores que son importantes. Acá. Listo.
Ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? La segunda parte. ¿Listo? Entonces, la segunda parte que nos dice las coordenadas del PC y del PT. Entonces, para yo calcular las coordenadas del PC y del PT, yo primero debo ¿qué debemos hacer? Tengamos en cuenta que en el aula de clase en algún momento lo vimos y hablábamos de que las coordenadas es como descomponer un vector, o básicamente es eso, descomponer un vector. ¿Listo? ¿Y qué vector vamos a descomponer en este caso? Vamos a descomponer la tangente. ¿Listo? Bien, entonces esta parte, para que no salgan tan largos los videos, vamos a dejarlo para el siguiente. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya en el siguiente lo vamos a ver. Muchas gracias.